Hoy vamos a ver la diferencia entre un religioso y un cristiano. Pareciera que son lo mismo, pero veremos que no se pueden confundir. Amén. Entonces, preguntémonos, ¿qué es una religión? La religión es una creencia en Dios de acuerdo con la fe que lleva en el corazón cada persona. Y esa persona busca supuestamente a Dios, pero haciéndolo a su manera. Lo hace según su ídolo, su deidad, según su convivencia personal o según su entorno cultural, etcétera, etcétera. La religión trata de suplantar una relación real, amén, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos ejemplos. Alabado sea el nombre de Cristo. En el mundo hay santos patronos, por ejemplo, amén, venerados en cada país. Y tenemos como el primer ejemplo, yo puedo tomar a mi país Colombia. Allí en Colombia se idolatra, hay mucha idolatría, hay muchos ídolos, para toda ocasión hay uno. Pero a nivel nacional está el Sagrado Corazón de Jesús, está la Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Divino Niño. Y disculpe si a alguien le hiero su sensibilidad, pero toda esta idolatría se llama religión. Amén. Y si nos vamos más allá, por ejemplo, en los laterales o a los lados de nuestro país vecino, encontramos, por ejemplo, Venezuela. Y pare de contar allí. Allá hay de los que asustan, de los que suben del abismo a la tierra. Padre Santo, allí hay muchísima idolatría terrible, ocultismo como María Leonza y otros más que son por esa línea del oscurantismo. También está allí la patrona de Chiquinquirá, también ahí, y otros más. Y cada vez que las personas invocan, por ejemplo, en su casa, amén, a toda esta idolatría, le llegan legiones de demonios y después no quieren que su niño o su niña sean tan rebeldes, esté haciendo esto, aquello, lo otro, o su matrimonio se le desbarate, y cuántas cosas terribles y perversas ocurren por invocar lo que es la idolatría, que eso es religión. Porque el verdadero Dios de la Biblia no es ese a quien usted invoca, a quien muchos invocan. El enemigo ha engañado a la humanidad miles y miles de años atrás, y por eso Cristo, amén, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, en México. Idolatran a la Virgen de Guadalupe. Dice que es la reina de México y la emperatriz de América. Amén. Poderoso el nombre de Cristo Jesús. Todo eso es idolatría. No es Cristo el Señor de ellos, el que vino y murió en la cruz. No lo es. Ha sido reemplazado por millones de ídolos que ha creado el hombre. Santo el Señor. Y todo lo que reemplace al Dios verdadero, al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura, eso se llama religión. Dios aborrece la idolatría. Lo dice claramente en Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Y usted lo puede leer ahí en la palabra del Señor. Y muchos pasajes bíblicos nos enseñan que Dios es aborrecedor de todos esos muñecos, de todos esos ídolos. Dios aborrece la idolatría porque la idolatría es difamatoria, porque hace declaraciones falsas sobre su naturaleza, sobre su carácter, etcétera. Un ídolo se puede ver, un ídolo se puede tocar, un pedazo de madera, de piedra, de metal, o puede ser astral, de la esencia que sea. Adorarlos, venerarlos, está prohibido por el Dios del cielo. Amén. Él lo dejó escrito en su palabra como mandamiento. Usted lo puede leer ahí en la Escritura, en el libro del Éxodo, capítulo 20, en el versículo 3, 4, 5. Ahí está toda la prohibición. La palabra del Señor dice allí que no tengamos dioses ajenos delante de Él, y que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de Dios, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y que no nos inclináramos a esas imágenes, a ellas. Poderoso el Señor. Ante ninguna y absolutamente ninguna estatua que el hombre haya hecho con sus manos,
o inclinarse ante la naturaleza o ante lo que los ojos están viendo, etcétera, etcétera. Está prohibido por el Dios del cielo hacer tal cosa. Por eso es que esto se llama religión, y la religión no salva a nadie, amén, ni cambia a ninguno, ni regenera a nadie, porque esos ídolos hechos de plata, de oro y del material que sea son obras de manos de hombres. Esto lo dice la Escritura. Usted va y lee en los Salmos 135, versículo 15 y 18, ahí al 18. También lo lee en los Salmos 115, versículo 4 y 9 y mucho más. Dios, ahí habla de Dios y los ídolos. Dice la palabra ahí que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. También dice la Escritura. No hay esperanza en ellos. Son inanimados, son ídolos muertos. Eso es religión. La religión es muerte espiritual. Por eso Dios le dice a Israel y a nosotros también en este día y siempre. En los Salmos 115, ahí en el versículo 9, nos dice, le dijo a Israel, pero también nos dice a nosotros: hoy Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el Dios de la Biblia es real como el aire, tan real como el aire que respiramos. Él sí puede ver, Él sí puede oír, Él sí puede hablar, Él sí puede responder a nuestras necesidades, Él sí puede responder a nuestras peticiones. El Dios verdadero que nos dejó escrita esta palabra es omnisciente, que lo sabe todo, conoce su presente, conoce mi futuro y mucho más. Dios es omnipresente, Él está presente ahora mismo en todo el mundo, el universo. Allí se mueve el Señor, aleluya, al mismo tiempo, y es omnipotente también porque todo lo puede. Alabado sea el Señor, es todopoderoso. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria al Señor, y gracias a Dios por habernos permitido conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? A través de la Escritura, gracias a la presencia del Espíritu Santo, gracias a la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Él es el Creador, Dios Todopoderoso del universo, y de usted y de mí también, amén. Precisamente nos creó para alabanza de su nombre, porque eso, de esa manera como nosotros lo hacemos, lo engrandecemos, lo honramos, amén. Porque como Dios no hay ningún otro. Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, aleluya, Príncipe de paz. Fuera de Dios no existe otro como Él. Por eso nosotros lo engrandecemos. Dios aborrece la idolatría. Santo el Señor, porque hace falsas declaraciones de quién es Dios, de Él. Por eso nos manda a cuidar el corazón. Recuerde que en Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Porque el corazón del ser humano sin Cristo es una fábrica de ídolos. Sí, Señor. Y daña el alma. Por eso Dios trata de la manera más dura la idolatría. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús vino aquí a la tierra, usted lo ve hablando, usted lo mira a través de la Escritura y usted lo ve, usted puede leer claramente y lo siente, amén, porque Él comenzó a hablarle duro, y lo que Él hizo fue hablarle duro a los fariseos y a todos los religiosos de aquel tiempo, amén, porque los fariseos, y también sigue hablando a todos los religiosos también de este tiempo a través de la palabra. Amén. Porque los fariseos estaban más celosos de los mandamientos de los hombres y no de los mandamientos de Dios, que son revelados a través de la palabra de Dios. Esa es una grande diferencia. Por eso hay una diferencia entre el religioso y el verdadero cristiano hijo de Dios. Por esa religiosidad de los fariseos, nunca ellos pudieron reconocer a Jesús como su Mesías, como su Salvador. El religioso cierra su corazón a la verdadera palabra de Dios, por lo cual eso hizo el Señor. Se refirió a ellos en Mateo 23, eso está en Mateo 23, versículo del 1 al 36, acusando a escribas y a fariseos, sacándole a la luz todo lo malo que habían hecho ellos y que hacían, y que estaba allí escondidita
en sus corazones, dándoselos de muy santos, de mucha piedad, pero el Señor que lo conoce todo, mire, Él vino y les desenmascaró, les desmanteló toda esa hipocresía guardada en sus corazones, que es la que mata el alma. Poderoso el Señor, y muchas otras cosas más que son pecado. Y les digo a esos fariseos, sepulcro blanqueados, necios, fariseos ciegos, les dijo serpiente, generación de víboras, hipócritas, se los dijo así de frente, sin anestesia ninguna, los confrontó con sus mismos pecados, porque eran hipócritas, porque decían una cosa y hacían otra, y aun cuando hacían lo recto, lo hacían por razones equivocadas. Mejor dicho, Dios ese día, amén, que les dio ese maná, ese pan del cielo, hizo fiesta el Señor ese día con ellos, con todos esos religiosos, hablándoles a todos los que se sentaban ahí en la cátedra de Moisés, que se suponía que, amén, que eran los maestros del pueblo, los eruditos en la ley de Moisés, pero eran mera letra, pura religión. No tenían una verdadera relación con Dios, carecían de fe, amén, de vida espiritual, estaban vacíos de Dios. Ese es el religioso, amén, está vacío de la presencia de Dios. Y por ende esa fue la exhortación de Jesús para todos aquellos religiosos de su tiempo. Y también lo sigue el Señor a través de los predicadores de la palabra del Señor, amén, lo sigue hablando, lo sigue diciendo, está vigente hasta el día de hoy, amén. Así que el Señor les sacó y seguirá sacando la espada del Espíritu, que es su palabra, y sigue hablando hasta el día de hoy, para que cada uno de nosotros mejoremos nuestro camino, nuestro andar, nuestro transitar, y lo hagamos de la mano con el Señor, porque la religión mata el alma y la envía al infierno, pero el Espíritu vivifica el alma, llevándosela para el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Entonces, una relación con Dios es todo lo contrario a la religión. Estamos viendo esto para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué es entonces? La pregunta es, ¿qué es entonces una relación con Dios? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es entonces ello? Vamos a mirar que una relación con Dios es una convivencia de intimidad espiritual con la persona del Espíritu Santo. Eso es una relación con Dios. Dios no es una religión. Óigamelo bien, vuelvo y se lo repito. Dios, el Dios del cielo, el Dios de la Biblia, no es una religión, sino una revelación donde muestra su camino, enviándole a los hombres, a usted y a mí, a un Redentor, para que los hombres puedan reconocer, puedan creer y confesar que Jesucristo es el Señor y el Salvador del alma, y el único mediador entre Dios y los hombres, amén, es nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo consigue y lo lee ahí en la palabra, en primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, entre usted y yo, Jesucristo hombre. Gloria al Señor. Y para llegar al Padre Celestial solo se podrá hacer a través de su Hijo Jesucristo, quien vino a la tierra a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados. Así que no existe ninguna otra persona, por más ilustre que parezca, que aparente ser. No existe ningún otro medio o ningún otro método por el cual el ser humano sea salvo. No existe. No existe ningún ídolo habido ni por haber que Dios Padre haya autorizado para que los hombres crean en él, para que los hombres sean salvos en ese ídolo. No existe. Amén. Solo hay un camino para ello, y ese camino se llama Cristo. Aleluya. Lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, por Cristo. No podemos usted y yo ir al Padre si no es a través de Cristo. No hay otra forma, no hay otro método, no existe. Amén. La oración nos entra en la intimidad con el Señor. Orar es hablar con Dios. Todo esto lo sabemos. Como cuando hablamos con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Cristo es el inicio y el fin de la vida de una persona. Por eso nos llamamos cristianos.
¿Cómo así? En la iglesia de Antioquía se llamó por primera vez cristianos. ¿Quiénes eran cristianos? Seguidores de Cristo, y seguimos siendo cristianos porque somos seguidores de Cristo, de esta palabra que dejó escrita el Señor, haciendo esta gran comisión. Y ser cristiano es más que creer. La vida cristiana va más allá de creer, porque los demonios, dice Santiago también, capítulo 2, verso 19, que ellos también, los demonios también creen y tiemblan. Aleluya, santo el Señor. Pero el cristiano no es religioso. El verdadero cristiano tiene una actitud y una conducta en su diario vivir en continua obediencia a la palabra de Dios. Gloria. Dios es grande y poderoso en nuestra vida. Somos oidores, pero también hacedores de esta palabra que oímos y vivimos todos los días. Vivimos esta palabra y la hemos tomado, la hemos encarnado en nuestra vida como un deleite diario, amando al Señor. Nuestro primer pensamiento debe ser de cada cristiano. Este es el mío, no sé cuál será el suyo. Que aunque tengamos nuestro cónyuge amado, nuestro esposo, nuestro amado esposo, o usted tenga su amada esposa a su lado, el primer pensamiento al despertar es el Señor. Vivimos para el Señor y moriremos para el Señor. Todo el tiempo somos del Señor. Amén. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Aunque nos vean como fanáticos, pues sí, lo somos. ¿Por quién? Por el Señor. Si los hay fanáticos por el fútbol, y a ellos no les da pena, ni mucho menos, y por otra cantidad de cosas, y por fans, y por artistas, etcétera, lo hay por montones en este mundo. ¿Cuánto más? Bien dice mi esposo, por políticos, sí, por todo eso. ¿Cuánto más lo somos? Por el Señor, porque Él es el todo de nuestra vida. Para un verdadero cristiano, su entorno gira en los asuntos de su Señor y cómo agradar a su Señor, cómo agradar a Dios, hasta en los detalles más sencillos, lo hacemos como para el Señor. Amén. De hecho, la Biblia también lo dice, gloria al Señor, lo dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Gloria a Jesús. Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Amén. Como para el Señor y no para los hombres. Amén. Aleluya. Aquí, en nuestra casa, en nuestro hogar, trabajamos con mi esposo para el Señor. Amén. Para Él predicamos, hacemos todo esto, porque este es el trabajo del Señor para ganar las almas para Cristo. Bueno, no sé cómo vive usted su vida cristiana, pero en este hogar se vive como para el Señor. Y cuando usted prioriza a Dios en primer lugar, en su vida Dios se agrada de ti. Y comienza a ver su gloria. Comenzamos a ver cosas extraordinarias. Usted va viendo que Dios le va dando privilegios que nosotros no merecemos. Te da su ayuda. Amén. Te extiende su mano. Te sustenta en todo. Y de repente te ves bendecido, bendecida en muchas áreas de tu vida, comenzando por la vida espiritual, que es la más importante. Y de pronto usted diga, ¡ay, wow, qué bueno, qué bendición! Nunca lo pensé o lo imaginé. Gloria al Señor, con el Señor es así, por eso hay que vivir como para el Señor y hacer todo como para el Señor, y le doy toda la gloria al Señor por ello. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa bendición que usted y yo tenemos no es para que la eches en una mochila y te la guardes para ti solito o solita. No, es para que des en gracia lo que por gracia has recibido. Si usted, Dios, le ministra en oración, usted debe orar, debe interceder, debe clamar. Si lo llamó ministerio, pues ejerza el ministerio, en fin, en el área que Dios nos llame, hagámoslo como para el Señor. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 10, verso 8. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahí lo aclara. Así que la diferencia entre la religión y la relación con Dios es abismal. Pero desafortunadamente muchas iglesias cristianas han hecho de su comunidad una religión, porque las han dejado mezclar de paganismo, de idolatría de hombres, de tradiciones del mundo, y están estancados y detenidos en el tiempo, practicando una rutina religiosa, que el que llega a la congregación hace las cosas de una forma mecánica, mecánicamente todo está ahí.
ya sabe a qué hora se para, en qué momento se sienta y se hace esto, aquello, lo otro, está el horario allí, se mira el reloj, porque todo está estrictamente programado, ni un minuto más, ni un minuto menos en el programa del hombre. No hay una libertad para el Espíritu Santo de Dios y menos para darle lugar precisamente a ese mover de tu Santo Espíritu para que se mueva y haga su obra en los que asisten cada día al templo. Todo está completamente bajo el control del hombre y otros no solo son controladores, sino también manipuladores, haciendo llamamientos de hombre, movimientos de hombre. Otros han metido puro entretenimiento en los lugares donde dicen invocar la presencia de Dios. Esos son religiosos delante del Señor y eso es fariseísmo puro, fariseísmo neto dentro de las congregaciones. Y cuando suene la final trompeta y Cristo venga, todos los religiosos se van a quedar, sí, se van a quedar tristemente con toda su programación terrenal y poco espiritual, porque no tienen una relación verdadera con el Dios del cielo, y lo que vivieron, alabado sea el nombre del Señor, hicieron aquí en la tierra, todas esas cosas fue una religión. No llevaron a los feligreses a una relación con el Dios de la Biblia. Muchos han perdido el norte de lo que significa hacer la obra de Dios, y hoy y más que nunca vemos personas con intereses económicos de por medio, dizque haciendo la obra del Señor, pero es mala tendencia, amén, a toda esta tendencia financiera de prosperidad y etcétera, etcétera, y material de adquisición de cosas terrenales. Se preocupan más por el templo terrenal que por el templo espiritual, que la verdadera riqueza, que es la vida espiritual, donde escasea el mover genuino del Espíritu Santo. Eso poco se ve ya, ese mover. Hay que volver, hay que retornar al primer amor, así dice el Señor, como lo dijo el Señor a la iglesia en Éfeso, en el Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estos son tiempos, amados hermanos, familiares y amigos, tiempos peligrosos en todas las áreas. En lo espiritual, porque en el mundo el Señor Jesucristo dijo que hay falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, etcétera. Y en la parte física, lo que nosotros todos vemos también, hay amenazas de guerra, rumores de guerra, pestes, alborotos, hambruna, amenazas climáticas, y para de contar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de todo. Estamos viviendo días finales porque el cumplimiento de la palabra de Dios está en acción. Recuerde que la Escritura misma nos enseña, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Estamos precisamente todo este tiempo viviendo estos principios de dolores, este cumplimiento de la Escritura. Por eso hoy más que nunca, fuera toda religión, y hay que tener relación íntima con el Señor, comunión íntima con el Señor. Estamos viviendo todo esto, bendito del Señor, porque se acerca nuestra redención, la venida del Señor Jesucristo para arrebatar a la iglesia. La iglesia somos usted y yo, alabado sea el Señor, y está muy cerca este acontecimiento ya escrito en la palabra del Señor. Bendito Dios, podemos decir que está a la puerta, y como el enemigo sabe que le queda poco tiempo, pues está más endiablado que nunca, que el Señor lo reprenda. Por eso no podemos profesar una religión, porque la religión, dice la Biblia, es vana. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y leamos capítulo 1 de Santiago. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a leer por acá. Santo el nombre del Señor. Capítulo 1 de Santiago, en los versículos 26 y 27. Y mira lo que dice la palabra. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí lo dice. La religión, verso 27, pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. La religión no sirve para nada. La religión no es buena, ni es saludable. Amén. Eso no es bueno. Vano, cuando dice aquí que es vana, significa que está vacío de contenido, hueco, no tiene sustento. La religión no tiene fundamento, pero la vida cristiana sí lo tiene. Alabado sea el Señor. La relación con Dios sí tiene fundamento, y ese fundamento es Cristo.
Santo el nombre del Señor. Usted lo encuentra en primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Amén. También en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la escritura que hay que edificaros sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la principal piedra del ángulo. Amén. Es Cristo. Alabado sea Dios. Segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Jesucristo es el fundamento y el corazón del evangelio. Es Cristo, y cuando somos verdaderamente sus seguidores, nos apartamos de toda iniquidad. Amén, de todo pecado. Nuestra naturaleza tiende a hacer lo malo, pero como vivimos para Dios, Él nos da dominio propio, y con su ayuda todos podemos vencer las tentaciones y cualquier pecado en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, en este templo corporal físico, toma el señorío en nuestra vida, y es allí donde somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que para tener una íntima relación con Dios es necesario practicar mucha piedad de la que habla la palabra del Señor, muchas cosas. Por eso hay que estudiarla, escudriñarla. Miremos apenas creo que unos 3 pasos, gloria al Señor, amén, en esta mañana importantes. Y quiero mirar en Juan capítulo 15, gloria al Señor. Usted alabe al Señor allá donde se encuentra. Juan capítulo 15, versículo, vamos a mirar aquí, versículo 4 y 5. Juan 15, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios mío. Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria. Amén. Permanecer en Cristo es vivir en Él o mantenerse en Él. Eso es, en Cristo, mantenerse en Cristo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y en Juan 8, por acá miremos 8, capítulo 8, verso 31 dice la escritura. Miremos aquí. Juan 8, 31. Gloria al Señor. Por acá hoy ya estoy. Mire lo que dijo. Dijo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Esto quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos, que son religiosos. Ser un verdadero discípulo es ser un verdadero cristiano, porque hay cristianos que todavía consultan el horóscopo, que los hay, juegan la lotería, juegos de azar, rumbean de vez en cuando, beben licor, fuman de todo un poquito, están en la iglesia y el mundo está aún en su corazón. Son religiosos porque la religión no puede cambiar a nadie. Les falta un arrepentimiento genuino, les falta una conversión genuina delante de Dios, y para que se rompan todas esas cadenas, ataduras, y se pudran esos yugos y sean libres, tienen que venir a Jesucristo, el Señor, el Salvador del alma. Santo el nombre de Jesús. Segundo paso, podemos decir, amén, que hay que ejercitarse para la piedad. Y usted la encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Amén. Primera de Timoteo 4, verso 7. Alabado sea el Señor. Y hay otra versión, en la NTV, dice en la primera versión dice que Primera de Timoteo 4, 7 dice que nos ejercitemos. En la Reina Valera 1960 dice que nos ejercitemos en la piedad.
En esta otra versión dice, entrénate para la sumisión a Dios. Y en otra versión dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Bendito el Señor. La vida piadosa no solamente es provechosa para el espíritu, sino también para el cuerpo, porque somete la carne a la obediencia de Cristo, por ejemplo. Como cuando usted va al gimnasio, amén, los que van por allá al gimnasio y hacen su deporte, tiene su tiempo de entrenamiento y al pasar de los días usted ve los resultados, tal vez un cuerpo más esbelto, un bajón de peso, una cintura menos barriluda o bananera, unos músculos más tonificados en los brazos o en las piernas, etcétera. Pero de que hay un resultado y de que hay resultados, los hay, sí los hay. Así sucede en la vida espiritual también, cuando nos ejercitamos para la piedad. Sacamos el tiempo exclusivo para buscar a Dios en ayuno y en oración, que esto casi no le gusta mucho. Quieren vivir pero tranquilos, sin ayuno y sin oración. Y estos sacrificios hay que hacerlos para sujetar esta carne a la obediencia de Jesucristo, para crucificar espiritualmente la carne y permitir que el espíritu crezca en nosotros. La carne va a menguar, el espíritu va a crecer. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay que apartar tiempo para estar en ayuno, en oración. Amén. Aparte de los devocionales que hacemos matutinos, personales cada uno de nosotros, ustedes sacar el tiempo para tener una relación íntima con Dios. No viva una vida cristiana seca, árida, hueca y vacía, porque eso es religión. Reprenda toda esa religiosidad que se ha enseñoreado de su vida y de muchas almas, y sean libres en esta mañana también, en el nombre de Jesús, y vaya al secreto con el Señor y búsquelo de todo corazón. Mire lo que dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque ahí se ve que hay un hombre, una mujer que busca del Señor. Amén. Y eso lo hace el Señor, así usted no lo quiera o no lo queramos, pero eso lo hace el Señor, hace cosas que nosotros ni siquiera esperamos. Amén. Tampoco vamos en pos de ello. Buscamos al Señor porque lo amamos, porque es nuestro Salvador, porque ha hecho todo por nosotros. Amén. Estamos agradecidos y cada día nos humillamos delante de su trono, de su presencia. Así que en Mateo 6:6 nos muestra que eso es una relación íntima con Dios. Y en medio de esa relación vienen las experiencias personales con el Señor, como su presencia, que se mueva, que se manifieste, amén. Como dice Jeremías capítulo 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, amén. Gloria al Señor. Y de ese texto, amén, en Jeremías 33:3, también hay una versión, también que dice en la NTV, que dice, pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Sí. Eso es, aleluya, qué lindo. Esa es una extraordinaria explicación también. Y es allí en medio de ese clamor, de esos ruegos, de esa súplica a Dios, al Dios Todopoderoso que sí oye, que sí ve, amén, donde Él te muestra donde puedes ver, y amén, y Él te muestra lo oculto, lo que nosotros físicamente no podemos ver con estos ojos físicos, pero Él te los muestra con los ojos espirituales que te da. Puedes ver, puedes sentir lo que Dios te revela, sea bueno o sea malo, pero para eso es la intimidad con Dios, para ver más allá de lo natural. Y es cuando usted tiene palabra de Dios, visiones de Dios, sueños revelativos de parte de Dios, y también Dios nos permite en su grande misericordia ser enterados de lo que el enemigo está tramando contra nosotros, por allá en lo secreto, por allá en lo oculto, contra nuestra integridad como personas, como hijos de Dios o en lo ministerial. Y cuando el diablo queda desenmascarado por donde por donde quiere atacar, que el Señor lo reprenda, y usted y yo allí podemos gozarnos en el Señor, porque cuando usted tiene esa revelación, el diablo queda avergonzado, inhabilitado, y queda ahí neutro en el nombre de Jesús, porque ha sido revelado a usted y a mí las tramas y la trampa de él. Que el Señor lo reprenda. Así que usted y yo, alabado sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor, podremos ir con la ayuda del Señor 7 pasos más adelante que el enemigo, con la ayuda del Señor, que el Señor los reprenda.
para combatirlo, para o cerrarle el paso, así poder usted y yo ver la gloria de Dios manifestándose a nuestro favor. Para eso se necesita estar ejercitados en la piedad, y Dios nos lo dice en la palabra, amén, con buen estado físico espiritual, anhelando o inhalando buen oxígeno del cielo para continuar esta carrera, tal vez larga carrera le espera, amén, o en cualquier momento sabemos que viene el Señor, pero tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra, y poder continuar esta carrera en la fe de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, de la mano con Él hasta llegar a la meta. Nuestro lema es, usted lo mira aquí atrás, Cristo es el camino y el cielo nuestra meta, y con Él podremos llegar al cielo. Recuerde que solos no estamos, tenemos al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que nos acompaña todo el tiempo de nuestra peregrinación por la tierra y nos conduce a toda sabiduría y verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerdo esta historia bíblica, amén, donde hay un hombre de Dios ejercitado en la piedad para hacerle frente a un gran enemigo. Sí, hermanos, para pelear con el diablo ahorita vamos a mirarla, hay que estar bien ejercitados en los asuntos espirituales, porque de lo contrario usted saldrá derrotado apenas entre en el campo de la batalla. La vida espiritual también requiere entrenamiento. Santo el Señor. Y entonces podríamos decir que como paso número 3, debemos de tener ojos espirituales bien abiertos, y solo se consigue teniendo una relación íntima con Dios. Amén. Miremos entonces la historia de Eliseo, un varón de Dios que tenía una relación íntima con el Señor y gozaba de tener sus ojos espirituales bien abiertos. Aquí vamos a encontrarlo en el segundo libro de los Reyes. No lo vamos a leer todo porque el tiempo va avanzando, pero sí vamos a mirar el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo, por acá yo quiero leer un poquito, el 8, capítulo 6, alabado sea el nombre del Señor, versículo, 8, amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente: que tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Ahí está, porque Dios sí revela por dónde va el enemigo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Usted puede leer todo esto bien en su casa. Voy a resumirle un poco. Aquí vemos al profeta, al hombre de Dios llamado Eliseo, asediado por completo por el ejército enemigo de los sirios. Rodearon su casa, los soldados sirios hacen una cadena humana, amén, allí, cercándolo, sitiándolo. Los carros de guerra están colocados en puntos estratégicos, los caballos también han sido ubicados en forma ordenada, rodeando toda la ciudad y la casa del profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí estaban el hombre de Dios, porque lo andaban lo andaban buscando, ya que para ellos parecía, tiene que leerlo mucho antes para poder entender por qué razón, pero andaban buscando al hombre de Dios, ya que en el pensar, en el imaginar de ellos, parecía que tenía poderes extraordinarios, amén, alabado sea el Señor. Por eso leímos aquí que el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel una advertencia, que el enemigo, amén, iba a pasar por tal lugar porque a él le había sido revelado. Mira que no pases por tal lugar porque los sirios van a pasar por ahí, el enemigo. Qué lindo cuando Dios nos advierte. Entonces ellos dijeron, el rey y todos los que enviaron: no, este hombre tiene poderes extraordinarios. Y como le digo, los hijos de Dios tenemos el poder sobrenatural del Dios del cielo en nosotros. Y entonces le caen todo este ejército enemigo. Al rayar el alba le caen todos a su casa, y Eliseo estaba, tal vez a esa hora que se aparecieron ellos, que se cuadraron ellos allí, estaba, porque era de mañana, aquí la palabra lo dice, que era de la mañana, estaba tal vez orando, cuando se levantó su criado Giesi y miró, y nos dice, aquí no sabemos si fue que miró por la ventana o se asomó por la puerta. El caso es que él miró,
y su criado empieza a temblar, amén, al ver tremendo ejército, reconociendo los colores del ejército sirio, sabía que eso representaba para él muerte, amén, y del susto comienza, por acá en el versículo 15, por acá, amén, comienza a gritar, comienza el criado a gritar, fuerte comenzó a gritar y decir, ¡ay, Señor mío! Amén, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer con lo que está viendo mis ojos físicos? ¿Qué vamos a hacer? Entre otras cosas, hay ojos físicos que ven lo que no es. Hay ojos maliciosos, distorsionadores. Hay otros ojos que solo ven al diablo y lo ven hasta en el plato de la sopa. Los ojos del criado de Eliseo estaban viendo al enemigo, amén, que era real, obvio, en esa mañana. Entonces el hombre de Dios aparece tranquilo, aparece Eliseo en ese momento a auxiliar a su criado, quien estaba aterrorizado. No era para menos, obvio, pero porque eso era lo que sus ojos estaban viendo. Estaban al frente de su casa, estaba cuadrado, parqueado, estacionado todo el ejército enemigo de los sirios. Pero en la tranquilidad de Eliseo le pregunta a su criado, como si no supiera nada, ¿qué pasa, Giesi? Y tal vez, me imagino, le señala y le dice, llegaron por nosotros, estamos perdidos, este es el fin del mundo. Bueno, mejor dicho, muchas veces vemos los asuntos fuera de proporción y el miedo puede ser nuestro peor enemigo. En el libro de Job, dice Job, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Alabado sea el Señor, como lo que ha ocurrido precisamente durante todos estos 2 años largos de pandemia. Ya están, por ejemplo, dando libertad y van a quitar todas estas restricciones, el trapo ese de la boca, amén, y muchos que no la quieren soltar. Ay, no la quiten, no la quieren soltar, no, hasta duermen con ella, han hecho de ella, por decir algo así, parte de su ropa interior, porque están muertos de miedo, hay demasiado miedo. Giesi estaba demasiado espantado y el pánico lo invadió por completo. Pero su amo, aquí Eliseo, sin haber salido de su casa, oiga bien, sabía más que su sirviente, aleluya, sabía qué pasaba afuera, porque cuando hay una verdadera relación con Dios y hay intimidad con el Señor, antes de que el diablo actúe, que el Señor lo reprenda, el Señor revela su secreto y sus planes a sus siervos, los profetas, para que no nos agarre desprevenidos. Dios es fiel y es bueno. Es como cuando usted tiene un amigo y se entera que le van a hacer algo muy malo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos? Si en verdad aprecia a su amigo, lo llama, habla con él y se lo dice, amén, como hizo Eliseo, fue y se lo dijo al rey de Israel, no pases por tal lugar porque los sirios van por ahí, están allí van a atacar, alabado sea el nombre del Señor. Entonces usted va y le dice a ese amigo, esa amiga lo que va a pasar, entonces él ya está prevenido, ya sabe, usted se lo dice para guardar su vida o su integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así también Dios, nuestro gran amigo fiel y verdadero, lo hace a favor de nosotros, nos muestra, nos revela los secretos, como lo dice Amós, capítulos 3, verso 7. Y en esta historia, alabado sea el nombre del Señor, de Segundo de Reyes, que también estamos aquí mirando, gloria al Señor, se comprueba una vez más que cuando el ejército enemigo rodeó la casa, amén, del varón de Dios, antes que llegaran ellos allí, antes de que se estuvieran bien cuadraditos allí bien, y los sitiaran al profeta y los que lo rodeaban, hacía rato que ya el profeta Eliseo lo sabía. Aleluya. Por eso es la importancia de tener una relación con Dios y no una religión. Por eso lo vemos consolando a su criado, diciéndole por acá en el verso 16, mira lo que le dijo. Él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El mejor dicho, era para reírse del enemigo, alabado sea Dios. Más poderoso es Dios que está contigo y conmigo que el que está en el mundo. Amén. No tengas miedo, porque más son, aleluya, como le digo acá, los que están, más son
los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mire lo que la Biblia dice también en los Salmos 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Eliseo estaba confiado en Dios. Amén. Porque cuando Dios muestra, Dios nos defiende, es para que nos defendamos, para que hagamos, hay que hacer ayuno, oración, derribar fortalezas, todas esas armas, sacar esas armas espirituales que Dios nos ha entregado y combatir, amén, el enemigo ofensivamente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y es más, Eliseo ya había visto, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en el espíritu, como les digo, a ese ejército. Amén, ese ejército enemigo que también estaba allí ubicado afuera de su casa. Ya lo había visto en el espíritu, sin ninguna necesidad de tener que salir fuera de su casa. Dios es revelación. Por eso es que Dios es revelación. Amén, para ti y para mí. Sí, Dios te puede mostrar quién es y dónde está y lo que el enemigo pretende hacer. Y nosotros todo lo que tenemos que hacer es empuñar nuestras armas ofensivas y atacar su artillería de una forma espiritual, como algo así que usted ve lo que está pasando en Ucrania. Tanque que esos están equipados, tanque que lo ven, lo vuelan. Avión que aparezca por ahí, lo bajan, lo derriban. En lo espiritual es igual, no se puede dejar del enemigo absolutamente nada por ahí en pie. Hay que tumbarlo todo en el nombre de Jesús. Hay que bajarlo todo en el nombre del Señor y hay que consumirlo y destruirlo todo en el nombre de Jesús. Entonces, para ir concluyendo esta historia de Eliseo y los sirios, el profeta ora por su criado. Aquí lo vemos en el versículo 17. Amén. Él ora por su criado. Ya no veía el criado, según lo que vio el panorama, esperanza de vida, y Dios a través del profeta, la oración, le abre los ojos. Tal vez el criado pensó que su señor iba a salir corriendo o meterse debajo de la cama, pero no sucedió así. Eso no sucede con un hombre verdaderamente que es de Dios. La cobardía fuera en el nombre de Jesús. Con Cristo somos más que vencedores. Gloria. El amor de Dios echa fuera el temor que infunde el diablo, que el Señor lo reprenda. Al mundo lo tienen lleno de miedo, de pánico, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria al amén. Nombre del Señor. Al tener el criado los ojos espirituales ya bien abiertos, él ve otro panorama. Amén. Versículo 17, mire lo que vio. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba, oiga bien, estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Carros de fuego que aquí en la tierra no hay. Amén. Esto es lindo en el Señor, tener ojos espirituales y ver lo que nuestros ojos físicos nunca podrían ver, que es la gloria de Dios moviéndose a su nombre. Samaquía, Lama, Suitalaya, gloria a Jesús. Necesitamos que se produzca ese milagro en nosotros, que la mano de Dios nos ministre la vista que necesitamos para ver en este tiempo cosas que tenemos que ver y desenmascarar a Satanás y a los demonios, que el Señor los reprenda, y mirar la ubicación del enemigo y desarmar sus artimañas. Entonces el criado, con los ojos espirituales bien abiertos, comenzó a ver que desde el monte y toda la ciudad y a su alrededor había otro ejército mayor, más poderoso, un ejército del cielo en la tierra. Había bajado un ejército del cielo en la tierra, y vio gente de a caballo y carros de fuego, como le leímos aquí, alrededor de Eliseo. Alrededor de ellos estaba lo sobrenatural visitándolos. Cuando a Maishuikalaya los ojos espirituales están abiertos, la misericordia de Dios desciende y lo sobrenatural se manifiesta.
Gloria. Había descendido del cielo el ejército del Dios vivo. Amasui Kalai. Hermanos, no es una fábula, no. Eso es real. Gloria. Tal como el aire que respiro, Dios envió ayuda desde lo alto a favor de su siervo amado. Y eso pasa aquí también en la tierra. No solamente que una vez escrito, Dios tiene ayuda para ti y para mí en el área en que la necesitamos. Alabado sea el Gloria al Señor. nombre del Señor. Respaldo de Dios para el momento difícil, porque el ángel de Jehová anda alrededor de los que le temen y los defiende, y nadie puede hacerlo mejor que la misericordia de Dios, el favor de Dios. Y aquí lo vemos a su siervo, amén, y Galabasuica, y a favor del que lo rodeaba, porque Giesi fue también beneficiado por esa grandeza de Dios en el siervo de Dios, por la presencia de Dios en el hombre de Dios, en Eliseo. Así es la misericordia de Dios, lo cubre a usted y a su familia. Amén. Y en el verso 18 dice, y luego que los sirios descendieron, Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Uy, Señor. Eliseo vuelve a orar. Primero oró por el criado, ahora vuelve a hacer la oración porque ya tenía ahí a los enemigos. Y esta vez lo hace contra esos enemigos sirios. Amén. Y sucede algo maravilloso. Y es que la oración de Eliseo va con una petición contra el enemigo. Hay que saber orar para que Dios conteste. Y Dios le concede esa petición. Ahí lo leímos. Alabado sea el Señor. Quedaron todos ciegos. Mire, porque va con una petición precisamente. Dice la palabra del Señor. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y quedaron ciegos. Nadie veía nada. Ni veían a Eliseo porque ellos habían ido a buscarlo. Precisamente quedando el enemigo allí. En ese momento ciego, confundido y avergonzado, porque así va a quedar el diablo, que el Señor lo reprende y quedará siempre cuando alguien se para en la brecha en el nombre de Jesús. Amén. Y lo Gloria enfrenta, al lo nombre de combate. Aleluya. Porque tener comunión con Dios es enterarnos a tiempo de los ataques Gloria. que planea Satanás, que el Señor lo reprenda. Gloria. Porque Dios cuida de sus siervos. El que profesa una religión no podrá tener estas revelaciones, y Dios te invita hoy para que vengas a Él y tengas una relación íntima con Dios, porque te quiere, como a Eliseo, revelar sus planes y las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria No se al nombre preocupe de tanto por las noticias de esta tierra, que por cierto son malas. Preocúpese, interésese, alabado sea el nombre del Señor, por las noticias del cielo. Entérese por el Espíritu Santo, de esas buenas nuevas que bajan del cielo a favor de nuestra alma, de nuestra vida, y nos da seguridad. Jeremías 23, versículo 22, dice la palabra del Señor, y ya voy terminando. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Amén. Las habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino. Gloria. Y de la maldad de sus obras. Gloria. Dios quiere en su intimidad, el secreto, que usted y yo tengamos con Él. A los que ministran en el altar, les hace un llamado, a los que lideran a su pueblo, para poderles dar su palabra fresca al día y actualizada, porque hay noticias viejas y añejas que no hacen ningún efecto. El mismo bosquejo repetido todo el tiempo, escasos, limitados, porque no tienen más, porque no les fluye nada. Y Ramasaika, la alaba Handa, Amalía, alaba Rabasuita, alaba Kia. Oh, gloria al Señor. Y la razón está ahí en ese versículo 22, alabado sea el Señor, porque no viven en intimidad con Dios, son religiosos. No, aquí Basuica, no puede seguir en esa condición. Hay que sacudirse de toda religiosidad. Fuera eso, en el nombre de Jesús. Amigo y amiga,
te invito para que hoy recibas en tu corazón al dador de la vida, no una religión, recibas al dador de la vida, el que te quiere salvar, sanar y libertar, y viene pronto a llevar la iglesia que eres tú y que soy yo. Amasuikalaya. Démosle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, he entregado esta palabra que tú has dado, Señor, para cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, amigos, Señor, para que vengan a ti, oh Rey del cielo, oh Padre, Señor, que se rompan en este momento las cadenas, los yugos, las ataduras, que se derriben las fortalezas, en el nombre de Jesús, que se queme toda religiosidad fuera, que no sirve absolutamente para nada. Se necesita, oh María Laya, la relación, oh María, la intimidad con el Señor, con su Santo Espíritu, con su palabra, con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el Dios de la Biblia. Oh Señor grande, alaba que en su mía. Aquí escuía la hatui, el requenchuma la handua. Gracias por cada minuto en que podemos pasar en tu presencia, sentir tu gloria, shikaleka mahata, sentir tu poder, Señor, y recibir de Dios la visión, la revelación, la palabra que es la más importante para nuestra vida, Señor. Aleluya. Te doy gracias, Jesús. Toda la gloria es tuya y la honra pertenece a ti, oh Señor. Aleluya, amén. Amigo, te hago una invitación. En este día hermoso, en este día precioso, te hago una invitación, Señor. Oh Dios de la gloria, aquí estás, Señor, amigos y amigas, delante de ti, para que tú repitas conmigo esta oración. Repítela conmigo, sí. Amigo y amiga, dile: Jesús, vengo delante de ti, pidiéndote perdón, que me limpies de mi pecado, de toda mi maldad. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro mi corazón para recibirte, Jesús de Nazaret, como mi Señor y Salvador de mi alma. Me aseguro en tu presencia en este momento, Señor. Enséñame a ser un hijo de Dios y no un religioso o una religiosa. Gracias, Señor. Amén. Voy a orar un minutito por ti, darle gracias a Dios por tu alma. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios todopoderoso y eterno, en esta hora, Señor, delante de tu presencia, coloco la vida de todos aquellos que te han recibido como Señor y Salvador. O tal vez hayan almas aquí también que se han reconciliado contigo. Que seas tú, Dios mío, llenando sus vidas, sus corazones. Si están enfermos, sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Recibe salud, sanidad allí en el área donde tú estás y te sientes afectado, afectada. Recibe en el nombre de Jesús esa sanidad, porque Cristo es el que sana. Liberta, Dios mío, Señor, los cautivos y llena con tu Santo Espíritu cada vida, Señor, que sea, Señor, para la gloria y honra de tu nombre y alabanza de tu presencia. Gracias, Señor, te los entrego a ti, son tuyos y en tus manos están para que sigas haciendo el trabajo perfecto que tú siempre sabes hacer para la gloria y la honra de Dios Padre. Amén, amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Un abrazo, amén, especial. Amén.